portal digital Sudaca actualmente y desde hace poco tiempo, desde hace pocas semanas, de una revista densa, compleja, de largo aliento, que codirige con Carlos de la Puente, bajo el nombre de Pulsión, y que se presenta como una revista de psicoanálisis, sociedad y cultura. Hablaremos sobre la revista después, pero yo quisiera conversar, aprovechando de sus talentos de observador y de analista de la situación, hasta el punto que se le atribuye la creación de algunos conceptos como derecha bruta y achorada, DBA. No sé si es verdad, sí. Juan Carlos Tafur, buenas noches. ¿Es verdad que usted creó esa palabra? Sí, hace 10 años. Hace 10 años la escribí en varias columnas, entonces en Diario 16, y el término, hay que reconocerlo, despega porque la recoge Augusto Álvarez Rodríguez, me cita y le pone las siglas DBA y se viraliza. De acuerdo. Bueno, vamos a ver si hace falta crear otras siglas que se viralicen para entender lo que ha sucedido en los últimos 10 años, sobre todo en los últimos meses. Estamos complicados, hay una insatisfacción muy grande de la sociedad, una falta de credibilidad de la mayoría de las instituciones, particularmente del Congreso y del Ejecutivo, comenzando por la Presidenta y el Gabinete en su conjunto. Pero la Fiscalía de pronto ha entrado en una crisis grave, no sabemos cómo vaya a terminar, pero hay varios procesos ahí ante varias instancias para recomponer nuestro país y generar confianza. ¿Dónde está el nudo gordiano que usted cree que haya que cortar? Yo creo que son dos. Uno, en el aspecto económico, es la recuperación de la confianza empresarial, pero ella, lamentablemente, como lo dijo en una reciente entrevista a Walter Bailey, ex CEO de Credit Corp, no va a ser posible hasta después del 2026. Los empresarios no solo no están invirtiendo porque consideren que la actual gestión es mediana, que lo es, en la cabeza del ministro Alex Contreras, que es un ministro feble, que no está a la altura de las circunstancias y de la crisis que afronta, sino por la incertidumbre gigantesca que genera lo que puede ocurrir en 2026. Escenario sobre el cual yo soy particularmente pesimista. Yo creo ¿Por qué el pesimismo? Todo está dado para que prime un ánimo anti-establishment por encima de cualquier autodefinición ideológica. Según las IEP e Ipsos realizan regularmente encuestas donde le preguntan a la ciudadanía cómo se autodefinen ideológicamente. Aparentemente uno diría, bueno, estamos bien porque la mayoría se identifica de centro, en segundo término de derecha y recién rezagadamente de izquierda. Pero por encima de esas categorías ideológicas, yo creo que va a primar un ánimo anti-establishment como el que, por ejemplo, vemos en el sur andino, que representa el 20% del electorado nacional. El sur concentrado, se vota sumamente concentrado, 89% votó por... Así es, casi 90%. Sí. En la primera vuelta del 2026, el sur andino va a votar como votó en la segunda vuelta del 2021. 80% a favor de un candidato disruptivo radical. Con eso ya tienen asegurado el 15% de la votación nacional. Castillo ganó en términos de la población electoral con 10% en la primera vuelta y Keiko con 7%. Y si tenemos 15 ya asegurados hacia un candidato disruptivo radical y le sumamos el resto de la votación andina del Perú y los bolsones de pobreza de la costa norte y de la selva, podríamos llegar a un escenario que a mí me parece muy probable de una definición en la segunda vuelta con dos candidatos disruptivos radicales. Antauro Bellido, por mencionar los dos nombres. ¿Qué podría pasar de aquí hasta el 26 para que esos vaticinios pesimistas no se cumplan? Y le preciso que ayer entrevistamos acá al congresista Flavio Cruz de Perú Libre y puneño. Y yo le pregunté la misma pregunta y él me dijo que hayan medidas reales de desarrollo en la región puneña, que haya un compromiso real del Estado con los servicios y las necesidades básicas de la población, salud, saneamiento, educación, seguridad. Sí, no solo del Estado. Yo creo que se requiere, o sea, de hecho, sin duda, una acción institucional del Estado en todo el sur andino es imprescindible para revertir esa situación, pero adicionalmente una labor política de las fuerzas de centro-derecha que lamentablemente creen que hacer política es salir en RPP, salir en Willax, salir en Canal N y escribir artículos en Gestión, Comercio, Perú 21 y La República. Y eso no es hacer política.
Hacer política es recorrer el país, visitarlo, tener contacto físico con las personas y en este caso en particular atreverse a ir al sur andino a visitarlo, tomar contacto con la población, establecer lazos afectivos y psicopolíticos que luego sean cosechados en la elección del 2026. Y eso la derecha no solo no lo está haciendo, sino que está cometiendo la gravísima irresponsabilidad de acudir fragmentada. Hay más de 20 candidatos de centro derecha. Uno dice, no, en la izquierda también hay 6 o 7, porque hay 6 o 7 que están en disputa. Tauro, Bellido, Bermejo, Indira Wilca, Verónica Mendoza. ¿Es alguien de izquierda? Bueno, es un caso raro. Sí. Es un Bukele igual, que no se le puede definir ni de izquierda ni de derecha. Comenzó con izquierda, Bukele, sí, ¿no? es un autoritario populista, digamos. Sí. ¿No? Y Antauro, en sus avisos publicitarios, habla de la buquelización del Perú. Digamos, o sea, está recogiendo el esquema salvadoreño. No, Antauro es una incógnita. No me sorprendería que gane ya un gobierno de derecha, tranquilamente. Y yo hace algunos años tuve la idea de reunir a Antauro con los Ahumada. Me une una amistad de infancia, éramos vecinos de barrio y en esa medida los conozco desde hace 50 años, digamos. Y lo reuní, no voy a decir su nombre porque sería infidente, con un abogado connotado representante de la ultraderecha liberal. Al cabo de 2 botellas de vino, Antauro Humala le dijo, cuando yo sea presidente, tú vas a ser mi premier. O sea, es una incógnita absoluta. Puede llegar al poder y terminar haciendo un gobierno prominero, privatista, etcétera. Pero en términos de lenguaje antisistema, se ubica en un extremo radical que en principio lo conduciría a estar en el bolsón de los candidatos de la izquierda, digamos, ¿no? Ahora, lo que nos dice usted supone, por una parte, que se agrupen partidos políticos que tienen afinidades. Pero el Estado tiene 2 años por delante, dice que se cumple el plan de Dina Boluarte, quedarse hasta el... Dice que no era su plan inicial, ¿no? Y no. Se presentó hasta 2 proyectos para adelantar las elecciones, eso quedó olvidado, y ahora estamos en un escenario que nos lleva a elecciones en abril del año 26, es decir, dentro de 26 meses. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Por qué no se movilizan los ministros de los sectores más y mejor? Porque es un gobierno mediocre e incapaz. No es capaz siquiera de resolver la crisis económica, la inseguridad ciudadana, ni la prevención del niño. No le pidamos ya reformas a este gobierno, sería pedirle peras al olmo. Reforma de la regionalización, reforma del Estado, reforma de la salud pública, de la educación pública, reforma del sistema de la justicia peruano, que es un desmadre y es un caos. No le pidamos eso porque no tiene la correa para poder hacerlo, no tiene el cuero para hacer esa correa. Pero sí sobre sus tareas propias de un gobierno ejecutivo. Control de la inseguridad ciudadana, resolución de la crisis económica y manejo preventivo de un niño que felizmente no está viniendo tan grave como se esperaba. No, lejos de eso, sí. Pero si hubiera venido, nos cogía con los pantalones abajo con un nivel de ejecución del gasto en los gobiernos regionales y el gobierno central paupérrimo respecto de las labores de prevención. Y con esas 3 cosas yo creo que ya pasaría con nota aprobatoria el gobierno, pero ni eso puede hacer. Ahora, eso no es poca cosa tampoco, porque usted está hablando, entre esas 3 cosas, de la solución de la crisis económica. ¿Qué se necesita para resolverla? Recuperar la confianza del sector empresarial. ¿Cómo? Y eso pasa, en primer lugar, por nombrar un ministro que sea capaz de reeditar las labores que desempeñaban ministros que antaño, por ejemplo, contenían los arrebatos populistas del Congreso y contenían los arrebatos populistas de su propio gobierno o gabinete ministerial. Alex Contreras es una coladera. Se le pasa el brulote de Petroperú y no es capaz de renunciar. Amaña una renuncia como es Alfil de Otárola, que es un gran maniobrero político, pero no es un hombre con visión de estadista. Él está más pendiente de su supervivencia que la propia Dina Boluarte y en esa medida actúa bajo esa lógica, digamos. Asoma Jania Pérez de Cuellar como potencial premier y filtra, o se filtra, para no atribuir responsabilidades que no puedo probar, se filtra una denuncia en su contra en los medios que la saca de la posibilidad de ocupar ese cargo. Alex Contreras está entre fuego cruzado porque la presidenta se reúne por instancia de su ministro de Desarrollo e Inclusión Social con Luis Carranza y Alberto Arizpe,
Inmediatamente Otárola la pone el grito en el cielo, zamaquea a Dina Boluarte y logra que Contreras se quede en el MEF. Entonces es un gobierno que está nadando en su medianía y eso los empresarios lo perciben. El empresario es un animal capitalista. Sí. Son los espíritus animales del capitalismo los que se movilizan. Y si perciben un MEF débil, timorato, sin energía suficiente para conducir un proceso de recuperación de la confianza privada, no van a invertir. O sea, no hay posibilidad. Y si a eso se suma, como te mencionaba, un horizonte electoral incierto, terriblemente incierto, yo creo que estamos condenados a tener de acá al 2026 un panorama económico que no levante cabeza, lo cual a su vez abona también al aumento de la pobreza y a la generación de condiciones propicias para un candidato disruptivo radical anti-establishment para el 2026. A esto que ha dicho usted se añade el tema de la corrupción. La corrupción afecta la inversión, afecta el clima de negocios y afecta el dinamismo del gobierno y del Estado en general. En ese sentido, ¿cómo ve usted la crisis que se ha desencadenado en el Ministerio Público, que por lo pronto ha conducido a que se suspenda la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides? No, yo creo que es terrible lo que está pasando en las instancias fiscales y judiciales, y no solo ahí, sino también en otras instituciones tutelares del orden social, que son las fuerzas policiales y fuerzas armadas, involucradas todos los días en denuncias. Todos los días se detiene a un policía involucrado en actos delictivos. Entonces los llamados a la cláusula primera del contrato social, que es el control de la paz social y el control de la justicia, están preñados de corrupción, y si no es de corrupción, de confrontación interna cainita, que está desbaratando las posibilidades de lograr establecer las condiciones mínimas de un Estado democrático, un Estado de derecho. Y esa situación, a su vez, retroalimenta la inseguridad empresarial o inversora para sacar esto adelante. Entonces estamos atrapados en un círculo vicioso que este gobierno no va a poder cortar el nudo gordiano que se requiere, porque se requiere cortar varios nudos gordianos. No solamente el de la corrupción, no solamente el de la crisis económica, el otro es el de la inseguridad ciudadana, que también es un fenómeno social que genera candidatos disruptivos automáticamente. O sea, la posibilidad de propuestas autoritarias y radicales a propósito de esa situación que ya está absolutamente fuera de control, ya está estudiada, no es una especulación mía. La inseguridad ciudadana genera estados de excepción en términos electorales que conducen a fenómenos como el de Bukele o algunos otros que prometen pues populismo punitivo, mano dura autoritaria, transitar al borde o al límite o en un estado borderline del Estado de Derecho y democrático, etcétera, etcétera. Entonces el panorama en conjunto no asoma bien, estamos fregados. Yo conversaba hace poco con inversionistas extranjeros que me decían, oye, pero el Perú tiene estabilidad macroeconómica, sí, tiene inflación baja, tiene reservas internacionales. Y yo les decía, lo que ocurre es que el Perú tiene buen lejos, como se suele decir en la jerga coloquial a propósito de un hombre o una mujer que de lejos nos parece muy guapo, muy simpático, pero una vez que se acerca nos encontramos con los terribles defectos que pueda conllevar. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Tiene buen lejos, pero en la entraña y en la interna estamos con unos problemas estructurales gravísimos que este gobierno no va a resolver, que va a ir agravándose conforme se acerque el final de su mandato y que nos enfrenta a una situación electoral agravada por la irresponsabilidad de las fuerzas que a mi juicio deberían ser las que conduzcan el relanzamiento del país, que tiene que ser una opción de centro-derecha, alejada de los cartabones radicales. ¿Y a quién percibe usted ahí como personalidades capaces de federar, de unir? Mira, en términos político-electorales, yo creo que allí las únicas dos personas que podrían generar alguna inquietud o entusiasmo son Roberto Quiabra, desde el lado del establishment de centro-derecha, o Carlos Álvarez, desde el lado disruptivo de la derecha. El resto yo no los veo. Carlos Añaños, por ejemplo, y la esperanza blanca de las élites empresariales, reunión empresarial a la que uno acude, hablan de Añaños como la gran opción.
Añaños pues no entusiasma absolutamente a nadie. A Carlos Añaños tú le pones el dedo en un electrocardiograma y sale así, o sea, no se mueve, no tiene biorritmo. Y eso en política, Enrique Chirino Soto acuñó un término a mi juicio enormemente valioso. El político que quiere llegar al poder tiene que tener orgasmo por el poder. Y él lo decía para comparar a Belaúnde con Bedoya. Y él decía, Bedoya no tiene orgasmo por el poder. Entonces aparece rutilante primero en las campañas electorales, pero Belaúnde asoma apenas y lo opaca por completo. Porque Belaúnde sí tiene ese orgasmo, esa sensualidad del poder que convence a los electores. Y eso hay que buscar en los candidatos que puedan tener posibilidades. Y eso, lamentablemente, en los 20 y tantos candidatos de centro-derecha que hay, solamente yo lo veo reflejado en estos dos que menciono y quizás por ahí algún otro que surja en el camino, digamos. Pero el problema es que se van a presentar 20 candidatos. Keiko va a ser candidata. Está entusiasmada con el indulto al padre que cree que es... Pero depende también de su suerte judicial, ¿no? Sí. Sí. Como la de algunos como otros. Como la de Antauro, por ejemplo, sí. En el otro extremo también, sí. ¿no? O sea, podrían eventualmente inhabilitarlo. O sea, todavía estamos muy lejos de la contienda electoral, pero yo creo que todo apunta por las encuestas a reflejar. Hay un descontento gigantesco. Cuando le preguntan a la mayoría de la gente qué siente por el Perú, es rabia, impotencia, desesperanza, decepción, tristeza, cólera, rabia, etcétera. Y amor a la patria aparece apenas con 11%, en el 8º lugar, y es el único sentimiento con valencia positiva. Hay una pregunta letal en el Latinobarómetro que le preguntan a la gente, ¿usted cree que el gobierno de su país gobierna para las mayorías o gobierna para unos pocos en beneficio de la oligarquía? El 90% de los peruanos, el Perú es el país peor ranqueado de América Latina, considera que el gobierno lo hace para unos pocos en beneficio de ellos. Peor ranqueado. Y eso lleva a que el 91% y del mismo Latinobarómetro considera que la democracia no sirve. No es un valor así es. al cual ellos adhieren. A propósito de democracia, usted ha sido objeto, se nos ha dicho en semanas pasadas, de un reglaje de la parte de quién y por qué. Fue a propósito de una denuncia que hicimos en contra de manejos cuestionables del fiscal Andy Junior Rodríguez, que fue denunciado por otro fiscal y que este fiscal elevó una carta de queja por lo que consideró una intromisión indebida del fiscal Andy Junior Rodríguez y Max Castro, si no recuerdo mal, en un proceso que se le seguía a Walter Ríos, y estos dos fiscales... El expresidente de la Corte Superior del Callao, ¿no? Estos dos fiscales le pedían que archive el proceso, aceleradamente. Y él se niega y denuncia que esta es una presión indebida. Entonces nosotros publicamos esa información y el fiscal Andy Junior Rodríguez no tuvo mejor idea que abrir una carpeta secreta, reservada, contra el periodista César Romero y quien habla de la República. Sí. Donde se incluía videovigilancia y seguimiento. La fiscal Magali Quiroz ha dicho que no ha habido tal cosa. Yo tengo el expediente de archivo que me llegó del fiscal Alfaro archivando la investigación porque no encontraba absolutamente nada, y habla claramente ahí de que el operativo incluía videovigilancia y seguimiento en el archivamiento de la causa. Lo tengo el documento, es un documento oficial de la Fiscalía. Luego el fiscal Alfaro lo han votado, lo han inspectorado. Esto ha sido apelado y según mis fuentes hay un sector de la Fiscalía que quiere insistir en el tema de vincularnos con un abogado que está procesado por el caso Cuellos Blancos, a cual no conozco ni en pelea de perros, con dos abogados, José Carlos Castillo y un señor Federico León, si no recuerdo mal, a quienes no conozco, nunca me había visto. O sea, lo quieren implicar con cosas sucias vinculados al tema de Callao. Como si yo y César Romero fuésemos parte de una organización de resiliencia del caso Cuellos Blancos. Yo he publicado sin fin de noticias vinculadas al tema de la Fiscalía. Me consta, sí. Ninguna de esos informes o reportajes tiene que ver con los casos que involucran a estos dos abogados. Ninguno, absolutamente ninguno. Ninguno lo beneficia, en absoluto. Ninguno se refiere a su proceso, en absoluto. Entonces, ¿quién puede estar detrás? ¿Quién tiene interés de intimidarlo? No tengo la menor idea. Yo confío en que la fiscal Magali Quiroz, analizando el caso, reconvenga. Ella ha dicho que no se ha producido seguimiento. Lamentablemente debo contradecirla, sí se produjo.
Espero que recapaciten en la Fiscalía, que no se convierta en una moledora de carne que avasalle, en este caso en particular, más que a mi persona, la libertad de prensa, ¿no? Y que esto pueda escalar pues, a allanamientos, reapertura de videovigilancia, apertura del secreto de las comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo. Antes de hablar sobre la revista que usted co-dirige, Pulsión, una pregunta puntual sobre el caso Otárola. Usted, de lo que dice, se deriva que usted considera que él debe renunciar, que debe retirarse o ser reemplazado por Dina Boluarte. ¿Lo ve viable? Yo creo que es en este momento inviable. O sea, si se va a Otárola, Dina Boluarte se queda absolutamente renga de operadores políticos. Otárola ha conseguido manejarle los conflictos sociales, ha conseguido manejarle la relación con el Congreso y ha conseguido coordinar una relativa paz interna al interior del gabinete ministerial. Hay gente que lo puede hacer, o sea, el problema en el poder que a veces uno cree que si lo sacan nadie más lo va a poder hacer. Hay mucha gente que lo puede hacer tranquilamente y la historia del Perú está plagada de premier que se retiraron y entraron otros por quien nadie daba medio. El caso de Velázquez Quezquén, por ejemplo, que a mi juicio fue un excelente premier, el mejor premier del gobierno de Alan García y por quien nadie daba medio. Todo el mundo decía, ¿cómo es posible que haya nombrado a este señor como premier? Y fue un extraordinario premier. Entonces, yo sí creo... Tenía mucha afinidad con el jefe de Estado, claro, de la época de Alan García. Yo creo que Dina Boluarte haría bien en refrescar su gabinete y cambiar de premier. De acuerdo, hablemos entonces sobre Pulsión, la revista que usted co-dirige junto a Carlos de la Puente. Usted mismo escribe un artículo ahí sobre erotismo. Todo esto me hace recordar, naturalmente, la metáfora de Enrique Chirino Soto que mencionaba usted. Hay que sentir orgasmo por el deseo del poder para poder tener éxito político. ¿Por qué el psicoanálisis debe articular una mirada sobre la sociedad y la cultura en la revista Pulsión? ¿Y por qué ese título, Pulsión? Pulsión es un concepto, en las malas traducciones de las obras de Freud, mencionan la palabra instinto. Freud nunca habló de instinto, lo menciona una sola vez en sus treintena de libros. Y en el resto de artículos habla de la palabra pulsión, que es un concepto limítrofe entre lo psíquico y lo psíquico. Y es el hecho rocoso de la teoría psicoanalítica. Y en función de ese lugar limítrofe del término pulsión, es que considerábamos que representaba como metáfora adecuada la misión de la revista, que es incorporar una mirada multidisciplinaria e interdisciplinaria, en la cual el psicoanálisis se convierte en un pivote interpretativo, porque a su vez yo creo que en el Perú, a diferencia de otros países, el psicoanálisis no tiene una voz protagónica que debiera tener. En general, tú has vivido en Francia, creo en Alemania, los psicoanalistas son líderes de opinión, son influenciadores de opinión pública y participan activamente en los debates políticos y en los debates sociales y tienen punto de vista... Hemos tenido Saúl Peña, que fue el fundador, que lo dijo sobre la corrupción, Max Hernández es el secretario ejecutivo de la Acuerdo Nacional, y hay otras figuras, ¿no? Sí, y César Rodríguez Rabanal tuvo algunas publicaciones sobre la pobreza interesantes, digamos, pero ahí quedó. Entonces yo creo que con esta revista lo que queremos es abrir un espacio donde el psicoanálisis vuelva a tener una voz protagónica en diálogo constante con otras disciplinas. Hay filósofos que escriben, Miguel Yusti, Gonzalo Gamio en esta revista, psicólogos como Hernán Chaparro, psicobiólogos como Germán Braun, que habla sobre la conciencia. El mundo del arte está presente con un dossier fotográfico extraordinario de Roberto Huarcaya, que es además nuestro representante ante la Bienal de Venecia, críticas de libros. Hay un filósofo como Justi, con textos sobre los tiempos apocalípticos. Así es. Entonces, ese tenor multidisciplinario se va a mantener, ya estamos en preparación del segundo número, y queremos ser una voz permanente de la actualidad bajo el punto de vista psicoanalítico y multidisciplinario que el psicoanálisis debería permear en su concepción y en su elaboración filosófica, epistemológica, etcétera, ¿no? Juan Carlos Tafur, muchas gracias y felicitaciones por este esfuerzo por mantener su trabajo sobre la coyuntura cada día, pero también comprometido con esta revista que al revés son textos de largo aliento que no se ahogan en lo que nos pasa
cada día, sino las cosas de fondo de los seres humanos y de los seres humanos peruanos. Muchas gracias, Juan Carlos Tafur, periodista, psicólogo,